Hoy la palabra que Dios me dio para este tiempo me la dio hace como un mes y quiero hoy predicarla porque la palabra tiene que ver mucho con lo que Dios hizo contigo y conmigo durante este año. ¿Por qué quitó Dios cosas? ¿Por qué Dios me dio cosas? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Hace unos días, como alguien que está al frente de un ministerio, de cualquier responsabilidad y demás, siempre hace una evaluación. ¿Cómo me fue en esa evaluación? ¿O cómo se ha evaluado usted? Entonces, se puede evaluar diferentes áreas de su vida, sus sentimientos con sus parejas, si está en noviado de más, si está casado, si está soltero. Todo eso es importante que lo podamos evaluar. Evaluamos también nuestra relación entre familia, si somos padres con nuestros hijos, es bueno podernos evaluar. Es bueno poder evaluar si somos dueños de una empresa y cómo estamos trabajando en la empresa y cómo va la empresa. Es bueno evaluarnos en eso. Es bueno evaluarnos en nuestra vida espiritual y demás. Porque eso hace que a la medida que nosotros nos evaluemos, nosotros podemos buscar siempre ir mejorando. Si hay algo que el Señor tiene con sus hijos es precisamente llevarnos a que crezcamos. Él no quiere que seamos como aguas empozadas que no fluyen y demás. ¿Alguien ha escuchado sobre el Mar Muerto? El Mar Muerto se dice que el río Jordán y demás desciende esa agua, que es agua cristalina, pura y demás, y llega al Mar Muerto y en el Mar Muerto se llena de sal y allí es tan espeso. Se dice que en algún momento trajimos una fotografía acá porque eso parece una gelatina. La gente se puede sentar allí por toda la cantidad de sal que hay allí, pero no hay vida. Y nosotros como cristianos, Dios no tiene ese propósito con nosotros de que vivamos estancados. Así que dígale al que está a su lado, el propósito de Dios en tu vida no es que estés estancado, sino que podamos seguir creciendo. Amén. Yo quiero hablar un poco precisamente sobre el tema. Entonces les contaba que me estaba evaluando y demás y hay algunas cosas que encontré que no me gustaron. Y hay algunas otras cosas que le doy la gloria a Dios y demás. Y es bueno sentir esa insatisfacción. Sentir que hay cosas a las cuales tengo que mejorar. Y yo le dije, Señor, háblame por favor. Y me llevó a uno de los famosos pasajes que hemos estudiado acá, pero quiero hoy darle como otra orientación sin violentar el texto, que tiene que ver precisamente sobre Juan 15, que nos habla de por qué damos fruto y por qué no estamos dando fruto sobre nuestra vida. Amén. Y es importante que pueda tener eso claro. Ahora, antes de entrar a eso, quiero que podamos entender algunas cosas. La palabra del Señor dice que Él quiere que seamos bendecidos. ¿Que seamos qué? Bendecidos. Pero esa palabra se ha vuelto una palabra bamba, una palabra pirata. ¿Por qué? Porque si no entendemos el término bendecidos, vamos a utilizar eso como que secularmente me habla de bendecidos. Se refiere, por ejemplo, a que yo tenga mucho dinero. Secularmente puede ser a que yo soy bendecido porque tengo buena ropa, o soy bendecido porque estoy en una buena universidad, o soy bendecido porque tengo éxito en el mundo. Pero la palabra bendición se está refiriendo completamente a algo diferente. Claro, Dios quiere que nosotros demos fruto y que si tú tienes una empresa te vaya bien y que si Dios quiere que tengas una familia te vaya bien. Pero el ser bendecido por Dios va mucho más allá que de lo que el mundo quiere decir. Por eso hoy te quiero llevar a través de esta charla a que podamos examinarnos, profundizar y mirar lo que sucedió durante este año y qué cosas tenemos que mejorar y por qué no estamos dando fruto. Lo primero que la palabra del Señor nos enseña, vamos entonces a Juan 15, allí donde el Señor nos está diciendo, lo primero que nos dice es que el Señor en los tres primeros versículos dice unas grandes verdades. Juan 15, recuerden que Jesús está tomando palabras metafóricas que se utilizaron en el Antiguo Testamento para poder dar una enseñanza. Entonces lo primero que el Señor dice en Juan 15, Él dice, yo soy. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo soy. Y cuando Él está hablando del yo soy, Él va a empezar a referirse a que hay un gran viñedo. Imagínense en un gran viñedo donde se produce la uva y que en esa uva cada viñedo no es igual a los otros viñedos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en Chile se reconocen los buenos vinos en Chile porque el viñedo del Chile tiene un sabor particular como tal. No son todos los viñedos en el mundo iguales, todos tienen una particularidad y demás. Pues cuando el Señor empieza a hablar
va a utilizar una metáfora donde él dice, yo soy la vid de ese viñedo. O sea, todo el fruto que van a ver ustedes acá se produce por la vid, yo soy esa vid. Y entonces él empieza a decir aquí unas grandes verdades que tenemos que reconocer en nuestra vida. Primero que él está diciendo, yo soy. Y cuando se está refiriendo a que yo soy, es que él está dándonos una revelación de quién es él. Él está diciendo que él es el que sostiene la vida. Entonces quiero que preste mucha atención a lo siguiente. Él dice, yo soy antes que tus planes. Yo soy antes de que tú existieras. Yo soy antes que comprendas lo que yo estoy haciendo contigo. Yo soy antes de que des fruto. O sea, él está tomando una ilustración del Antiguo Testamento donde el Señor se le revela a Moisés y le dice, Moisés al Señor, Señor, dime cómo te llamas, ¿cómo te llamas? Él dice, yo soy. Y cuando habla del yo soy, está hablando del autosuficiente, del que no necesita de nada, del que da a otros. Y es importante poder reconocer eso, que Él es el que da todo. Ahora, cuando Él dice, yo soy, no se está refiriendo a yo soy el canal de vida o yo soy el mensajero de vida. No, el Señor está diciendo, yo soy la vida. ¿Quién es Jesús? La vida. Ahora, ¿eso para qué me sirve, pastor? Dígame, ¿para qué me sirve saber que Él es la vida? Entonces aquí vienen algunas revelaciones que son importantes. La vida espiritual procede de mí, dice Jesús. ¿La vida espiritual procede de quién? De mí. Él está diciendo que la vitalidad, ¿cuántos necesitamos vitalidad? La vitalidad que tú y yo necesitamos proviene de Él. La vitalidad que tú y yo necesitamos proviene de Él. Miren las palabras profundas que está diciendo allí. Sin estar unido a Él, mi espíritu no puede florecer. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo a veces me convierto en un fabricante de espiritualidad. O sea, yo busco fabricar espiritualidad lejos de Jesús. Y Él me está diciendo, yo soy el que te da espiritualidad. Toda verdadera espiritualidad procede de mí. ¿Alguien reconoce los alquimistas? ¿Se han escuchado en la historia cuando nos hablan de los alquimistas? Los alquimistas hacían lo siguiente. Ellos se enamoraron del oro, del maravilloso color del oro. Pero sobre todo, ellos decían, es que el oro, como eso es un negocio que ha trascendido a través del tiempo, lo que es la finca raíz y el oro siempre han tenido un valor especial. Entonces estos alquimistas lo que hicieron fue, vamos a intentar hacer oro. ¿Por qué? Porque como no encontramos tan fácilmente el oro, no sabemos dónde están las vetas y demás, pues vamos a intentar. Y intentaron tomar cobre, aluminio, empezaron a tomar una serie de cosas para buscar una fórmula mágica que produciera ¿qué? Oro. Hay muchas personas que están intentando hacer una vida espiritual lejos del que da la vida espiritual. O sea, tú no puedes producir vida espiritual sin Él, porque el que da la vida espiritual, ¿quién es? Él. Y eso debería yo comprenderlo, porque la vitalidad que a veces tú necesitas, a veces tú y yo necesitamos llenarnos de vitalidad, pero a veces tú la vitalidad que necesitas es, voy a seguir a un influencer que me enseña cómo levantar mi cuerpo, o cómo hacer finanzas, o cómo hacer una serie de cosas, porque esa es la vitalidad que el mundo me ofrece, que yo creo que necesito. La palabra del Señor dice, la vitalidad que tú y yo necesitamos, ¿proviene de quién? De Jesús. Entonces tu vida comienza, mira lo que voy a decir, tu vida comienza cuando lo conoces a Él, no cuando te das cuenta de lo que puedes llegar a ser, porque es algo completamente diferente. O sea, tu vida va a comenzar espiritualmente cuando empiezas a comprender quién es Él y lo que Él puede hacer contigo y no lo que tus capacidades pueden hacer. Porque tú y yo estamos enfocados en hacer para luego ser. Pero el Señor, el que nos muestra quiénes somos, es Él. Nuestra fuente espiritual es Él. Y entonces, miremos si en este año realmente hemos sido dependientes de su espiritualidad, dependientes de su vitalidad, o nos hemos convertido en alquimistas tratando de fabricar espiritualidad lejos de Él. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer los devocionales y demás como una manera rutinaria y disciplinada, pero sin Él. Cuando intentas ayunar, pero sin Él.
cuando intentas tener una familia pero sin Él, cuando intentas tener un noviazgo pero sin Él, cuando intentas llevar la soltería pero sin Él. Entonces, ¿por qué confundimos moralidad con que la moralidad me da espiritualidad? ¿Me hago entender? Y algunos como cristianos son expertos en moralmente portarse bien porque pareciera que el Señor me tiene que dar como recompensa que me porte bien espiritualidad. Y así no es. La espiritualidad proviene de Él. Y la espiritualidad que proviene de Él es lo que hace que yo me pueda mantener en santidad. Amén. Lo segundo que el Señor está diciendo es que la verdad, Él llega y dice, Él habla de que, dice, yo soy la vid verdadera. ¿La vid qué? Verdadera. Miren esto. En el Antiguo Testamento utilizaban siempre este recurso para Jesús, o Dios el Padre, quería con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fuera reconocido como el viñedo. ¿Por qué el viñedo? Porque de allí iba a nacer el fruto para las naciones. Ese era el propósito con el pueblo de ¿quién? De Israel. Pero el pueblo falló. El pueblo se corrompió. El pueblo se secó, se volvió estéril. Entonces el Señor llega y dice, yo soy la vid que no va a fallar. Yo soy la vid que no va a decepcionar, que no se va a secar. Él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Amén. Porque algunos en el tiempo de Jesús estaban diciendo que ellos eran la vid. Y algunos estaban diciendo que era el pueblo de Israel, pero Él está diciendo una gran verdad. Yo soy la vid verdadera. ¡Wow! O sea que Él está diciendo que tu vida y mi vida no puede ser sorprendida por ningún viñedo, sino que lo que realmente va a sustentar tu vida y mi vida es permanecer en Él, en el dador de la vida, que es Jesús. Tu viña no puede ser sorprendida por tus emociones, porque moralmente te portes bien. No vas a ser sorprendido porque las cosas estén lo suficiente, por la recompensa de las cosas buenas que has hecho. Esa no es la vida que el Señor quiere que tú vayas. Es como cuando hablamos de cisternas rotas, ¿recuerdan? Cisternas rotas la utilizaban en el desierto como lugares donde iban y tomaban agua. Y eran como que las personas ponían la confianza en esas cisternas rotas y el Señor está diciendo, no, pongan la confianza en esas cisternas rotas porque yo soy la única fuente de agua viva. Amén. O sea, Él está diciendo lo mismo con el viñedo y está diciendo, es que su esperanza no está en lo que usted hace, no está en su conocimiento, no está en sus disciplinas espirituales lejos del Señor, no está en las emociones, no está en las relaciones. ¿En dónde está tu propósito de vida o tu sustancia o tu esencia? ¿En dónde? En Jesús. Amén. Yo tengo que comprender eso, que la vid verdadera. Ahora, cuando uno habla de la vid se está refiriendo, la palabra del Señor está utilizando, Él es la vid que está pegada a la raíz y nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos estamos agarrados a la vid, y si estamos agarrados a la vid, entonces vamos a poder producir fruto. La vid separada del pámpano no puede dar fruto. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir allí. Ustedes no pueden ser si están despegados de mí. Ustedes no pueden dar fruto que permanezca. Ahora miren esto. Cuando hablamos de fruto, confundimos muchas veces las cosas. Yo conozco gente que quiere seguir a Cristo porque quieren las recompensas de Cristo. Entonces dicen, bueno, yo moralmente me quiero portar bien. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mucha plata, mucho dinero. Pero eso es una cosa que se va a caer con el tiempo. Porque yo conozco mucha gente mala, muy mala, que trabajan de lunes a viernes y ganan muchos millones de pesos, pero que en los fines de semana su vida es completamente desorganizada. Ese no va a querer llamar o agradar a Dios. Si tu deseo es agradar a Dios para que tú puedas obtener mucho fruto como tal, entonces tú condicionas tu vida espiritual de portarte bien para recibir las bendiciones de Dios. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros lo sigamos a Él por lo que es Él, no por lo que nosotros o por lo que Él nos pueda dar. Entonces Él está diciendo, yo soy la vid
Separados de mí nada pueden hacer. Y entonces él me está hablando de la exclusividad que es él. Está diciendo, no hay nada en el mundo que pueda satisfacer tu vida. Yo soy la única vid verdadera. No hay ninguna relación, no hay ningún logro, no hay ninguna emociones, ningún ministerio, ningún conocimiento, nada que pueda llenarme. Porque el Señor solamente, dígale al que está a su lado, el Señor Jesús nutre, el Señor Jesús sostiene y el Señor Jesús transforma. O sea, Él es el único que te sostiene, Él es el único que puede, que da para ti porque Él desea lo mejor para ti, para transformarte. Ese es el deseo del Señor. Pero luego llega y dice otra revelación allí que me encantó. Y yo anoche he hablado con Sandra y me parecía tremendo. Cuando llega y dice otra revelación ahí en el versículo, dice, y mi Padre es el labrador. O sea, el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y dice, ¿y mi Padre es quién? El labrador. Entonces seguimos con la metáfora. Está el viñedo, el Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces habla de que hay un tercer personaje. Y ese tercer personaje es Dios el Padre. Y Dios el Padre está cuidando ¿qué? ¿Qué está cuidando? Está cuidándote a ti y a mí. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es el labrador. O sea, el labrador se reconoce como alguien que labra la tierra y que cuida para que pueda dar fruto. Amén. Es importante que yo pueda reconocer esto. ¿Por qué? Porque yo puedo reconocer que todo lo que me pasó en el 2025, el labrador tuvo que ver conmigo. Todo. Pérdidas, pastor, pérdidas. ¿Por qué? Porque el labrador es el que cuida mi vida espiritual y mi vida. O sea que si tú estás en Cristo, debes reconocer que todo lo que sucedió contigo, sea bueno o sea malo, Dios tuvo que ver con eso. Porque Él es el labrador. Ahora, tengo que hacer un paréntesis acá. El problema es que yo encuentro a muchas personas diciendo que Dios es su padre, que Dios es su labrador, pero ellos no están permaneciendo en la vid. Entonces mucho de lo que está viniendo en su vida no es Dios transformando sus vidas, es las consecuencias de su mala vida, de sus decisiones lejos de Dios. Amén. Porque a veces podemos confundir eso. Yo veo a mucha gente que está haciendo las cosas mal, que lo saben en su corazón y demás, pero se exaltan y dicen, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, Dios puede estar contigo en tu misericordia para que puedas arrepentirte y volverte a Él. Pero no significa que estés siendo transformado o que estés en el proceso para dar fruto. Entonces mira lo que hace el labrador. El labrador lo que hace es que tú y yo somos los pámpanos y entonces ¿cómo actúa el labrador? El labrador está cerca de la vid, él la mira, él la poda es cortar, él la protege, él la limpia, él la corrige, él la prepara, él la sostiene. Recuerdan que les acabo de decir que el labrador lo que quiere es sacar lo mejor, es exactamente lo que el Señor hace. El Señor está buscando sacar lo mejor con tu vida, con mi vida. Nada en tu vida espiritual es accidental. Dígale al que está a su lado. Nada en tu vida espiritual es accidental. Miren lo que les voy a decir. Cada temporada, sigan tranquilos. Miren, cada temporada, cada poda, cada silencio, cada prueba tiene la mano de Dios detrás. Todo. Vuelvo y repito, todo lo que ha pasado contigo, si estás en Cristo, todo lo que sucedió en este año, cada temporada que estás pasando, cada poda, cada silencio, cada prueba tiene la mano del Padre detrás. Porque Dios prefirió, tocó, cortó cosas en tu vida para que tú pudieras dar fruto. Y a veces tú no entiendes. Posiblemente Dios tuvo que alejarte de personas que tú dices, pero Dios, ¿por qué las alejó? Porque fue una poda, porque eso no permitía que tú pudieras crecer en tu vida espiritual. Y la poda duele. Cuando alguien está haciendo la poda como tal, los que saben de la poda, están utilizando un término precisamente de los agricultores y demás.
La poda se hace por varios factores. Uno, para quitar lo que está seco y no está dando fruto. O sea, hay cosas en tu vida que están secas y que el Señor corta porque no están dando fruto. Lo otro que hace es que posiblemente hay plantas que están llenas de hojas, pero no dan fruto. O sea, hay cristianos que hablan mucho de Dios, están metidos con Dios, pero no dan fruto. Y el Señor tiene que podar. Pero aquí viene lo doloroso. Hay árboles o hay vid que están dando fruto y que se cortan para que den fruto. Porque el fruto que están dando no es el mejor. Entonces por eso hay momentos en tu vida, como en este 2025, que tú estuviste haciendo las cosas bien y tú dices, pero yo venía haciendo las cosas bien y yo venía haciendo esto y yo venía haciendo lo otro y de repente viene y me pasa esto, a mí me parece injusto, me parece no sé qué. Posiblemente es una poda, posiblemente Dios te podó o Dios te está podando para que tú puedas dar más fruto. Amén. Yo tengo que reconocer eso porque tengo que entender que si el Padre es el labrador y en el 2025 pasaron muchas situaciones en mi vida y Dios cortó cosas, es porque Él quiere que yo crezca y yo dé fruto. Cuando los que podan estas vid y demás dicen que ellos también podan, porque a veces las ramas no se enfocan en una sola rama y al enfocarse en tantas ramas pierde fuerza. Entonces corta las otras ramas para que en una sola rama se enfoque y pueda dar fruto. Amén. O sea, hay cosas que Dios quita en tu vida para que tú comprendas que te tienes que enfocar en otras cosas, porque de esa manera Dios actúa. Eso es lo que hace el Señor en la poda. Cuando dice Juan 15:2, dice, a todo sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto. Así que dígale al que está a su lado, si Dios te poda es para que tú lleves más fruto. Mire esto. Antes de seguir allí, primero tengo que, hermenéuticamente, cuando se va este pasaje, se están entendiendo dos cosas. Que está hablando que la idea es que tú tengas fruto. El fruto al cual se está refiriendo es el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son cosas invisibles en tu corazón, pero que luego se vuelven visibles. O sea que cuando tú empiezas a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso se empieza a transmitir en lo que tú haces. Si tienes al frente una empresa, empiezas a levantarlas con los frutos porque lo invisible se convierte visible. Empiezas a tener una relación saludable dentro de tu familia. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu se empieza a producir en ti y eso invisible se empieza a convertir en visible. Amén. Y cuando habla de fruto es que el Señor, si hay alguien que está interesado en que te vaya bien en la vida, ese es Dios el Padre. Dígale al que está a su lado esa verdad, o sea, a veces se le olvida. Dios está interesado en que a ti te vaya bien. ¿Por qué lo digo? Porque algunos ven a Dios como si fuera alguien que los limitara, que les cortara su capacidad. Dios quiere que tú tengas un trabajo o que seas alguien que está en una empresa, pero que tengas una vida equilibrada, amando a Dios, disfrutando lo que tienes y demás. Que puedas vivir una vida digna y demás. Dios quiere eso. Dios quiere que si Dios te ha puesto el talento para desarrollarlo y ser un profesional, hazlo porque Dios puso ese talento sobre tu vida, pero disfruta lo que tienes, pero sin alejarte de Él. Amén. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Ahora, ¿por qué Dios poda al creyente? Para producir más fruto, para producir carácter, para producir obediencia, para producir santidad, para producir paciencia, para producir amor y más dependencia de Dios. Hay cosas, miren esto. Lo que yo voy a decir es difícil de asimilar. Tú tienes que entender que hay enfermedades, que muchas de esas enfermedades provienen de una mala administración de tu cuerpo y le echas la culpa a Dios.
Usted se la pasa tomando azúcar y comiendo y demás, y antes de irse a dormir compra 50.000 de fritanga y hágale. Y usted dice, ay, Dios me tiene que librar, me tiene que librar. Dios coge, miren esto, muchas de las enfermedades vienen por nuestra naturaleza caída, porque todos envejecemos, pero también viene por nuestra mala administración de nuestro cuerpo. A veces la mala administración financiera nos pasa factura. Dios utiliza aún tu incoherencia o tu necedad manejando mal las cosas para beneficio personal. ¿O a qué se refiere eso? A que Dios utiliza ciertas circunstancias para podarte. Posiblemente alguno está enfermo para podarlo, para formar su carácter, para formarle paciencia, para formarle obediencia, para formarle humildad, para formarle. Y algunos rechazan eso, y entonces les tengo que decir más adelante, en algún momento vas a volver a recibir la misma materia, pero que tienes que aprender. Tú eliges. ¿Cómo Dios utiliza la poda? Dios, ¿cómo poda? Por medio de las palabras. Dios dice, la palabra del Señor dice que Dios corregía a sus discípulos por medio de la palabra. ¿Cómo Dios nos poda? Por medio de la palabra. Porque la palabra nos corrige, la palabra nos confronta, la palabra nos anima, la palabra nos da discernimiento. Es la manera como poda. Son las tijeras de Dios. ¿Cuál es? La palabra. Pero también cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos poda a través de las circunstancias difíciles, pérdidas. Cuando hay una persona que Dios decidió llevársela, claro, causa un dolor. Claro, Dios ya tenía determinado llevarse a esa persona, pero aún a través de la muerte de esa persona, Dios quiso enseñarte algo a ti. ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué tienes que aprender? Porque aún la muerte de otros, Dios la usa para podar algo en tu vida. ¿Qué tenías que cambiar? ¿Qué rol ahora tienes que asumir y demás? Las circunstancias difíciles nos podan, pero también los cambios inesperados. Hay cambios que tú venías de repente y todo lo cambiaron en la empresa, todo lo cambiaron de una manera y demás. Es la manera como Dios usa. A veces Dios te saca, miren esto. A veces Dios en la poda te lleva a retroceder. ¿Te lleva a qué? A retroceder. Pues obviamente tú dijiste, en el nombre del Señor, yo avanzo y tomo esa decisión. Y entonces tú a veces dices, no, pero es que reconocer que no estoy bien es echar para atrás. Y no, pastor, nunca. Y como dicen allá afuera, nunca para echar impulso y demás. No, al frente y demás. No, a veces Dios dice, da un paso hacia atrás. Porque a veces dar un paso hacia atrás no significa retroceder, significa poda. Para que forme Dios lo que tiene que formar en tu vida y puedas avanzar. Amén. Eso se está refiriendo a momentos de presión. Hay momentos donde viene la presión, donde hay situaciones que Dios está utilizando. Puede ser un conflicto con una persona necia y demás, alguien que te roba la paz, alguien que está chismoseando de ti, alguien que está hablando mal de ti y demás. ¿Cómo vas a reaccionar? Pues tráigamelo, pastor, y yo sí le digo, ¿cuántos pares son 3 moscas? Que se abra como el mar rojo, pero suerte es que le digo, no, el Señor quiere a esa persona coger la presión de otros a tu vida porque Dios quiere podarte de esa manera. Es lo que Dios quiere formar en ti. Hay situaciones que nos hacen depender más de Él, una enfermedad. Pero a veces tú te confías en tu compadre, en tu comadre, en tu amigo, el que tienes allí, pero tu dinero y demás no sirven de nada. A veces Dios tiene que quebrar para que podamos reconocer que necesitamos depender de Él. Amén. Pero también el Señor nos poda a través de la disciplina. ¿A través de qué? De la disciplina. ¿Y a qué se refiere la disciplina? Se refiere a que Dios muestra su amor a través de disciplinarte. ¿Y cómo te disciplina? Yo recuerdo que cuando empecé ya llevo como 20 y tantos de años, pero recuerdo que llevaba 3 años como cristiano y metí las de caminar. Y recuerdo que me disciplinaron en la iglesia. Esa disciplina para mí fue una bendición. Ojo, el pecado que cometí no fue una bendición. Lo que fue una bendición para mí fue la disciplina. Porque la disciplina en ese momento me formó cosas
y pude conocer a Dios de una manera diferente y pude aprender de mis errores. Amén. Entonces, cuando tú estás celebrando en el 2026 o el 2025 tus logros, hay cosas que no son lindas para mostrar. Y algunos se jactan de sus errores. Yo no quisiera que Señor, mira cuando yo pequé. No, yo no me tengo que jactar de mis errores. Lo que yo sí me tengo que jactar es cómo Dios me disciplinó. Porque Dios se glorificó en medio de mis errores. Pero hay una gran diferencia. Cuando tú te empiezas a alegrar de tus propios errores y tú y no reconoces tus propios errores. Cuando tú no reconoces tus propios errores, vas a volver a cometer el mismo error. ¿Me hago entender, iglesia? Posiblemente eso te trajo una bendición. Claro, ¿qué bendición eso? Pero yo no puedo, porque el propósito de la disciplina es corregir lo que está torcido. Pero si tú no ves la disciplina o la mano de Dios o la corrección de Dios, tú vas a seguir haciendo lo mismo y Dios posiblemente va a tener que disciplinarte de otra manera. Yo quiero que tú entiendas eso. Dios te está disciplinando en algo en estos momentos. ¿Qué Dios está haciendo? Cuando a mí me disciplinaron en ese tiempo, yo pensé que era una cosa de hombres, pero empecé a ver que dentro de la iglesia empezaron, sí, a disciplinarme, pero afuera empezaron a suceder una serie de cosas y yo pude ver, Dios mío, esto no es que es de la iglesia, sino es que Dios intencionalmente me muestra su amor cuando me disciplina. Esa es la manera como Dios nos puede. Tú como hijo vas a ser corregido por el Padre y a veces Él te va a tener que disciplinar. Porque el propósito de Él es que tú lleves ¿qué? ¿Que tú lleves qué? Fruto. ¿Y fruto qué? Abundante. Ese es el propósito. La disciplina no la tenemos que ver como algo que me destruye, sino como algo que me edifica, que me lleva a madurar, a parecerme más a Jesús. Y la otra manera como el Señor me disciplina es por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él me convence, porque Él me guía, porque Él me corrige, porque Él me purifica. Es la manera como el Señor actúa en mí. ¿Qué necesita entonces el creyente en la poda? O sea, ¿qué necesito yo para comprender la poda? Porque posiblemente tú estás siendo podado, pues no estás aceptando la poda. Algunas cosas. Primero, aceptación. Saber que Dios está trabajando aún en medio de esta situación. Dios está obrando. Segundo, humildad. Permitir que Dios quite lo que no necesitamos. Entonces, yo tengo que hay algunas cosas que tú te estás aferrando y tú dices, no, es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. No. Hay cosas que tú dices no más. Como las águilas, cuando están enseñándole a sus aguiluchos a volar. Lo primero que hacen es que tienen como 3 niveles en sus nidos. El primer nivel está lleno de paja. El segundo nivel está lleno de piedras. Y el tercer nivel está lleno de espinas. Cuando son muy chiquitos, allí los aguiluchos, la paja está bien, pero luego le quita la paja y les está enseñando a volar y los empieza a incomodar en las piedras. Y finalmente quita las piedras y quedan los espinos allí donde los aguiluchos tienen que volar sí o sí. Hay cosas que Dios está diciendo no más. No más. Miren lo que les voy a decir. Dios no está llamando a que ame a todo, que yo debo amar a todo mundo, ¿de acuerdo? Y aún a mis enemigos. Amén. Pero hay personas a las cuales yo tengo que alejarme. Pero bíblicamente, ¿dónde está eso? En el Antiguo Testamento habla sobre un líder que está llorando sobre su discípulo. Y está diciendo, está llorando, él se llama Samuel y está llorando por Saúl. Y el Señor le llama la atención y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Hay cosas a las cuales tú ya tienes que dejar ir. Hay una relación a la cual no hay que echarle más cuerda. Hay una situación donde un socio ya te falló una y otra vez y una y otra vez. ¿Qué esperas? ¿Que se vayan de las manos? Hay cosas a las cuales tienes que renunciar y dejar ir. Hay cosas a las cuales tú debes darte cuenta que no sirves para eso y eso no tiene nada de malo, pero a veces somos tan orgullosos y tan obstinados que decimos, por ahí es, por ahí es, por ahí es. Tienes que discernir cuando tú dices, no más, por ahí no es. Ya, se corta. Y para eso se necesita tener humildad. ¿Se necesita tener qué? Humildad.
Claro, porque uno decir, no, pero ante tremendo reto y demás, no puedo, no, sencillamente no puedo, humildad. Pero a veces nuestro orgullo nos lleva a permanecer donde Dios no quiere que permanezcamos. Amén. Permanecer en Cristo, no resistir, sino acercarse más. Es la actitud que yo debo tener. No resistir. Cuando yo me puedo, ay no, yo no quiero leer la palabra del Señor. Cuando Dios te dice, a mí me pasó cuando yo estaba andando con una amiga que el Señor no quería que yo andara con ella, pero no porque no la amara y demás como hermana, sino porque ella y yo no nos estábamos portando bien, llevaba muy poquito como cristiano. Y entonces el Señor, yo no quería leer la Biblia porque yo decía, yo sé que me va a decir que me distancie de ella, yo sé que me va a distanciar, no, yo mejor no oro, yo mejor no hago el devocional. Y preciso iba y oraba y el Señor hábleme y hábleme y hábleme. Porque a veces cuando Dios te llama a hacer algo, tú instintivamente, tu carne no quiere que permanezcas en Jesús. No, por el contrario, permanece en Jesús, porque posiblemente no tienes el querer como el hacer, pero al permanecer en el Señor va a darte el querer como el hacer para que sea más fácil que puedas obedecer. Amén. Es la actitud que debo tener en la poda, paciencia. Y yo qué tengo que reconocer, si Dios corta esto, como el labrador tengo que esperar, porque en algún momento va a dar fruto. No empiece a tomar decisiones aceleradas, no se enloquezca. Hay momentos donde aún en medio de la prueba, Dios va a obrar y va a dar fruto, a pesar de que tú no lo veas ahora, pero esa poda va a producir fruto. Entonces, ¿cómo sé si estoy siendo podado? Si Dios te está confrontando con un pecado, si estás pasando por circunstancias que te purifican, el Espíritu Santo te está mostrando áreas que debes rendir, algo que te estorbaba ha sido removido, Dios te está llamando a mayor obediencia. Amén. Ya ahí dejo lo de la poda. Ya puedes empezar a discernir, Señor, lo que tú hiciste con esto en el 2025 fue una poda. Me podaste, ¿qué estás esperando de mí? No estoy dando fruto. Ahora, esencial, y en Juan 15 utiliza la palabra que para que yo pueda dar fruto, si Él es la vid, yo soy el pámpano, necesito permanecer. ¿Necesito qué? Permanecer. Posiblemente tu vida no está dando fruto porque tú no permaneces en la vid, en Jesús. ¿Y qué se está refiriendo permanecer? Permanecer es que yo hago un hogar. La palabra hogar, mire de dónde viene la palabra hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera. Lo que hacían antes en los hogares, no había ventilación y demás, y eso viene, no tenían calefacción y demás. Cuando se casaban como tal, lo que ellos hacían era que en el centro de la casa había una especie de hueco donde colocaban madera, entonces tanto el uno como el otro, y empezaban a conformar una hoguera. ¿Formaban un qué? Un hogar. Cuando el Señor está diciendo que tú necesitas permanecer en Jesús, es que tú pones madera y Él pone la de Él. Empezamos a tener una relación de intimidad con Jesús. Y eso va a producir que tenga fruto. ¿Que tenga qué? Fruto. Cuando yo permanezco en la vid se representa también como la luz, pero también se representa como el agua. Se representa como el agua de vida. ¿Cómo se representa? ¿Como el agua de qué? De vida. Cuando tú permaneces en Jesús, vas a reconocer lo siguiente. Tú puedes ver la claridad de las cosas. Vas a poder tener paz, tranquilidad. Esto que ustedes ven aquí amarillo, se convierte precisamente en eso que ustedes ven acá, que representan las metas del mundo, los sueños del mundo, los ideales del mundo, las luchas en la carne que tienes, las luchas con el enemigo, las luchas con el mundo. Eso está allí. Y cuando tú no permaneces en Jesús, sucede esto. Se contamina completamente tu vida y no hay transparencia. No ves con claridad. ¿Para dónde voy? No sé. ¿Para dónde vaya la gente? No, a mí me enseñaron que para ser alguien en la vida necesito un título universitario. ¡Yujú! Vamos para el título universitario. No, yo lo que necesito es trago para mi vida. ¡Yujú! Vamos por esto. No, yo lo que necesito es mucho dinero y un buen trabajo, una buena empresa. ¡Yujú! O sea, no ves claridad. No hay claridad. Y eres fácil presa porque no permaneces. Necesitas permanecer en la vid. Si no has dado frutos porque tu confusión te ha llamado a que posiblemente seas una persona de extremos.
Y los extremos son malos porque te llevan a tener una confianza de que todo está bien. Porque posiblemente no, estás mal con tu familia, pero te ha ido bien en los negocios. ¡Wow! ¿Cómo me ha ido de bien en los negocios? Y tú te agarras de tu negocio. ¡Qué lindo cómo me ha ido en los negocios! ¡Qué chévere! Sí, pero ¿y tu familia? ¿Y tu santidad? ¿Y cómo estás actuando como papá? ¿Como novio? ¿Como novia? ¿Y cómo estás actuando en esto? ¿Cómo estás actuando en lo otro? Porque hay confusión. Y entonces no entiendes que necesitas permanecer en la vida para que haya ¿qué? Claridad. Por eso posiblemente no has dado fruto, porque no estás permaneciendo en la ¿qué? En la vida, que es Jesús. Dígale al que está a su lado, permanezca, no sea faltón, permanezca en Él. Haga hoguera con Él, relaciónese. Es lo que necesitas. Ahora, voy cerrando allí con esto. Jesús enseña lo siguiente. Miren esto. Jesús, un día, unos manes empezaron, Jesús, los manes estaban vueltos nada, Jesús vuelto nada, literal. Le faltaba una nariz, literal, le faltaba media oreja, literal. O sea, para mí, el milagro más grande del Señor es precisamente cuando Él coge a 10 zombies y los arregla, porque para mí son zombies. ¿Por qué? Estoy hablando del milagro de los 10 leprosos. Porque estaban los 10 leprosos, yo imagino que alguno grite, porque yo no tengo lengua, grite. Dígale a Jesús que venga. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Miren esto. Y el Señor les dice lo siguiente, es que para mí ese milagro es espectacular, porque el Señor les dice, ayúdanos Señor, le piden ayuda a ellos. Y el Señor les dice, listo, les voy a ayudar. Vayan donde el sacerdote, que era una especie de médico, y tienen que ir donde él, y vaya y que verifique que ustedes están sanos. Pero cuenta allí en la palabra que cuando ellos iban caminando, el que le faltaba una pata, pues, se le volvió la pata. El que le faltaba la nariz, se le compuso la nariz. O sea, es tremendo milagro porque ellos responden en obediencia a lo que el Señor les está diciendo. Imagínense. O sea, estoy hablando de personas que tenían la lepra. Y la lepra contaminaba completamente el cuerpo de tal manera que lo pudría y empezaban a perder partes del cuerpo. Cuentan que muchas de esas historias, las ratas y demás, cuando ellos dormían, llegaban y se comían las falanges de los pies y demás, las partes podridas y demás. Eran personas que estaban aisladas de sus familias. No las podían abrazar. Cuando le iban a abrazar, uy, no, mijita, no abrace a su papá porque tiene lepra. No, entonces eran personas que estaban completamente distanciadas. Cada una de ellas tenía que llevar, por regla, tenía que llevar una campana y una ropa especial y tenía que empezar a gritar, soy leproso, soy leproso, soy leproso. O sea, era terrible. Cuando el Señor le hace el milagro a los 10, miren esto, cuando el Señor hace el milagro a los 10, el Señor los manda para que vayan y verifiquen. Y Él empieza a esperar a ver quién regresa. Y de los 10, había 9 que eran cristianos y 1 no. Y los 9 cristianos, o los 9 judíos, ninguno de ellos le dio gracias al Señor y se devolvió a darle gracias. Solamente uno, el samaritano. ¿Qué representa esto en nuestra vida? Representa, como lo acabo de decir en Juan 15, si el Señor es el labrador, todo fruto que tú produjiste durante este año no proviene de ti, proviene ¿de quién? ¿De quién? Del labrador y de la vid. Porque no te haces solo. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo me he portado de mal y cómo me ha ido de bien? No menosprecies misericordia, porque esa misericordia ha sido dada a Dios para ti. Porque es que la misericordia es grande. Entonces, si hay algo que tú y yo, es que si miramos estas estadísticas, de cada 10 cristianos, solo uno se acercó a agradecer. Es que hay una diferencia en agradecer a ser agradecido. Miren esto, hay una diferencia de agradecer a ser agradecido. Los de atrás, por favor. ¿Por qué? Porque alguien puede venir una situación y yo digo, gracias. Pero no es una actitud del corazón. No es alguien que está constantemente agradeciendo.
Cuando estos hombres se fueron y recibieron el milagro, los 9 dijeron, uy, no, gracias. Pero ellos estaban más interesados en lo que recibieron, pero no en el valor del milagro y en quien les dio el milagro. Miren, Romanos capítulo 1, si a mí Romanos capítulo 1 teológicamente me ha abierto los ojos para muchas cosas. Y en Romanos capítulo 1 habla de por qué Dios está enojado con la humanidad. Y una de las cosas que él dice, miren lo que voy a decir, que no es ninguna estupidez, pero el Señor está enojado por eso. El Señor dice que Él está enojado porque no le agradecieron a Dios por lo que es Él. Si hay algo que puede causar el enojo en Dios hacia la humanidad y demás, es cuando no tenemos ¿qué? Gratitud. Por eso mi invitación para cerrar este año es que necesitamos devolvernos al Señor y decirle, Señor, gracias porque me quitaste la lepra en esto otro. Gracias por tu misericordia, gracias por tu disciplina, gracias porque me podaste, gracias por las bendiciones, gracias por lo bueno, pero también por lo malo, porque aún todas esas cosas malas me sirvieron para forjar mi carácter y demás. Amén. La palabra del Señor enseña que en el tiempo de Gedeón, recuerda que Gedeón tiene 300 y se enfrentan contra un gran ejército. Y dice al finalizar del libro que la familia de Gedeón no agradeció a Gedeón y las personas no agradecieron a Gedeón y por eso el pueblo se perdió. Y hay algo que causa desobediencia en un cristiano, es cuando empieza a dejar de ser agradecido por el Señor y empieza a decir, sí Señor, muy lindo y todo, pero usted no sabe cuántas veces me tocó trasnochar para sacar este semestre. Papá, el que lo pasó fui yo, no el Señor. Porque no entendemos cuál es nuestra parte que nos corresponde y cuál es la parte del Señor. Porque pensamos que nosotros todo el tiempo nos hacemos solos, pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos gratitud. ¿Que tengamos qué? Gratitud. Así que quiero que te pongas en pie y quiero agradecerles a todos aquellos que hoy estuvieron con nosotros, porque este es el tiempo para que puedas mirar cómo el labrador actúa en tu vida. Y todo lo que sucedió en este 2025, si estás en Cristo, hay un propósito. Pero el propósito para ti es que puedas dar fruto en el 2026. ¿Qué cosas hay que corregir? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que escuchar? Y sobre todo, tienes que cerrar el 2025 con gratitud. Dios los bendiga, Dios los guarde.